Prepárate para adentrarte en las historias de terror más escalofriantes que jamás hayas escuchado. Historias que te helarán la sangre y te dejarán sin aliento. Estas historias no son aptas para los débiles de corazón. Si eres de los que apagan la luz al menor ruido o cruzan la calle al ver una sombra sospechosa, te recomiendo que dejes de ver este video ahora mismo. Pero si eres valiente, si te gusta sentir el verdadero terror correr por tus venas, entonces adelante. Acomódate. Apaga las luces y prepárate para una experiencia que te dejará marcado para siempre. La familia López, buscando un nuevo comienzo, se mudó a una casa antigua a las afueras del pueblo. Era una ganga, una mansión victoriana con un jardín enorme, casi regalada. Pero ya se sabe lo que dicen, lo barato sale caro. Al principio, todo parecía normal. Los niños, Daniel y Sofía, exploraban con entusiasmo cada rincón de la casa, mientras sus padres, Antonio y Elena, desempacaban cajas. Pero la tranquilidad no duró mucho. Los ruidos comenzaron de forma sutil, crujidos en la noche, pasos en el pasillo, el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Elena lo atribuía a la antigüedad de la casa, Antonio a su imaginación. Los niños, sin embargo, parecían fascinados. Una noche, Sofía despertó aterrorizada. Juraba haber visto a una mujer vestida de blanco al pie de su cama. Sus padres la calmaron, pero la duda ya se había instalado en sus corazones. Los eventos se volvieron cada vez más perturbadores. Objetos que cambiaban de lugar, risas fantasmales que resonaban en la oscuridad, sombras inexplicables que se movían por los rincones. Antonio, escéptico al principio, comenzó a sentir una presencia maligna en la casa. La temperatura bajaba drásticamente en ciertas habitaciones, un olor a azufre flotaba en el aire, y una sensación de ser observados los acompañaba a todas partes. Una noche, mientras cenaban, la vajilla antigua que Elena había heredado de su abuela comenzó a vibrar violentamente sobre la mesa. De pronto, una fuerza invisible la elevó por los aires, estrellándola contra la pared con una violencia inusitada. Aterrorizados, los López decidieron investigar la historia de la casa. Descubrieron que una familia había sido brutalmente asesinada en esa misma casa décadas atrás. El asesino, un hombre consumido por la locura, se había quitado la vida después de cometer el crimen. A partir de ese momento, las apariciones se volvieron más frecuentes y aterradoras. La figura de la mujer de blanco se materializaba con más frecuencia, su rostro demacrado y triste, sus ojos llenos de una profunda tristeza y dolor. Los niños se negaban a dormir solos, aterrorizados por las pesadillas que los atormentaban. Antonio y Elena, desesperados, buscaron la ayuda de un sacerdote, un hombre de fe conocido por su experiencia con lo paranormal. El sacerdote, al entrar en la casa, sintió una oleada de energía negativa. Tras realizar un exorcismo, les reveló a los López que el espíritu de la mujer asesinada estaba atrapado en la casa, buscando venganza por la tragedia que había vivido. La familia López, con el corazón en la mano, decidió mudarse, dejando atrás la casa embrujada y la historia de terror que allí habitaba. Los rumores comenzaron a circular por los oscuros callejones de la ciudad. Se hablaba de un ser aterrador, una entidad conocida como el hombre sin rostro. Al principio, la gente lo tomaba como una leyenda urbana, una historia para asustar a los niños. Pero los testimonios comenzaron a multiplicarse. Cada vez más personas aseguraban haberlo visto en sus sueños. Las descripciones coincidían. Un hombre alto, vestido con un traje negro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro, o la ausencia de él. Las víctimas de estas pesadillas sufrían terribles consecuencias. Se volvían paranoicas, insomnes, perseguidas por una sensación de angustia constante. Algunas incluso perdían la razón. Laura, una joven estudiante de arte, se convirtió en una de sus víctimas. Todo comenzó con un sueño extraño. Se encontraba en un pasillo oscuro. Las paredes parecían cerrarse sobre ella.
y al final del pasillo, una figura imponente, el hombre sin rostro. Al despertar, Laura intentó convencerse de que solo había sido una pesadilla. Pero la imagen del hombre sin rostro, la sensación de miedo paralizante, la perseguían incluso durante el día. Las pesadillas se volvieron cada vez más vívidas, más aterradoras. Laura sentía su presencia en la oscuridad de su habitación, su aliento helado en su nuca. Su vida se convirtió en un infierno. Desesperada, Laura buscó ayuda en libros antiguos, en páginas web dedicadas a lo paranormal. Descubrió que el hombre sin rostro se alimentaba del miedo, que su objetivo era arrastrar a sus víctimas a la locura. Una noche, Laura despertó en medio de la noche, con la sensación de que alguien la observaba. La habitación estaba oscura, pero podía sentir su presencia. De pronto, lo vio. De pie junto a su cama, la figura alta y sombría del hombre sin rostro. Su corazón latía con fuerza, el miedo la paralizaba. El hombre, sin rostro, extendió su mano hacia ella, una mano esquelética y fría. Laura cerró los ojos, esperando lo peor. Pero en lugar de sentir el contacto helado de la muerte, escuchó una voz en su cabeza, una voz profunda y aterradora. «No puedes escapar de mí». Laura abrió los ojos. El hombre sin rostro había desaparecido, pero ella sabía que no era el final, sino el principio de su pesadilla. En el desván polvoriento de una vieja casa abandonada, un espejo antiguo descansaba cubierto por una sábana blanca. Aquellos que conocían su historia se negaban a acercarse. Susurraban sobre la tragedia que lo rodeaba, sobre la niña atrapada en su interior. La leyenda contaba que el espejo había pertenecido a una familia adinerada del siglo XIX. Su hija, una niña de belleza singular llamada Elisa, era la adoración de sus padres. Pero la felicidad de la familia se vio truncada cuando Elisa enfermó gravemente. Los médicos no encontraban cura para su mal, y la pequeña se consumía día a día. Desesperados, los padres de Elisa recurrieron a una antigua leyenda que hablaba de un espejo mágico capaz de conceder deseos. Según la leyenda, si alguien con el corazón puro pedía un deseo con suficiente fervor, el espejo lo cumpliría. Los padres de Elisa, cegados por el dolor, llevaron a la niña frente al espejo. Con lágrimas en los ojos, le rogaron al espejo que salvara la vida de su hija. El espejo brilló con una luz cegadora, y cuando la luz se apagó, Elisa había desaparecido. Al principio, los padres pensaron que el espejo había cumplido su deseo, que Elisa estaba curada. Pero con el pasar de los días, la verdad se hizo evidente. Elisa no había sido curada, sino atrapada dentro del espejo. Su imagen se reflejaba en el cristal, pálida y triste, condenada a vivir eternamente en el limbo entre dos mundos. Años después, la casa fue abandonada, convertida en un símbolo de tragedia y misterio. Se decía que el espíritu de Elisa, consumido por la tristeza y la rabia, vagaba por la casa, utilizando el espejo como portal. Aquellos que se atrevían a entrar en la casa y mirar el espejo, veían el reflejo de Elisa, sus ojos llenos de lágrimas, suplicando ser liberada. Algunos contaban que Elisa les pedía ayuda, les rogaba que la liberaran de su prisión de cristal. Pero otros aseguraban que la niña del espejo ya no era la inocente criatura que había sido en vida. Decían que la soledad y el dolor la habían transformado en un ser vengativo, que buscaba arrastrar a otros a su prisión de cristal. La leyenda de la niña del espejo se convirtió en una advertencia para los curiosos. Una historia que recordaba que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados en el pasado. En las afueras de un pequeño pueblo rodeado de montañas, se extendía un bosque envuelto en sombras y misterio, el Bosque Maldito. Los habitantes del pueblo evitaban adentrarse en él. Contaban historias sobre desapariciones inexplicables, sucesos extraños y una presencia maligna que acechaba entre los árboles. Pero un grupo de amigos, jóvenes e impulsivos,
decidieron desafiar las advertencias. Armados con linternas y una cámara de video, se adentraron en el bosque una tarde de otoño, ansiosos por demostrar que las historias no eran más que cuentos para asustar niños. El sol comenzaba a ocultarse entre las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y violetas, cuando los jóvenes se adentraron en el bosque. Al principio, todo parecía tranquilo. El único sonido era el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Pero a medida que se adentraban en el bosque, la atmósfera cambiaba. El aire se volvía denso, difícil de respirar. Los árboles, altos y frondosos, parecían cerrarse sobre ellos, como si el bosque mismo intentara tragarlos. Las bromas y risas de los jóvenes se fueron apagando, reemplazadas por un silencio incómodo. De pronto, uno de ellos, Marcos, se detuvo en seco. «Chicos, ¿escuchan eso?», susurró. Los demás se detuvieron, aguzando el oído. Un sonido extraño flotaba en el aire, un sonido gutural, como un gruñido animal. «Debe ser un jabalí», dijo uno de ellos, intentando sonar tranquilo. Pero Marcos no estaba convencido. Ese sonido no era natural, había algo siniestro en él. Decidieron continuar, pero el miedo ya se había instalado en sus corazones. La luz del sol se desvanecía rápidamente, sumiendo el bosque en una penumbra inquietante. Los jóvenes se dieron cuenta de que habían perdido el camino. Cada paso que daban los alejaba más de la salida, adentrándolos en el corazón del bosque maldito. El sonido gutural se hacía cada vez más intenso, más cercano. De pronto, algo se movió entre los árboles, una sombra fugaz, rápida e imperceptible. Los jóvenes encendieron sus linternas buscando la fuente de aquel movimiento. Pero no había nada allí. «Esto no es divertido», dijo una de las chicas, su voz temblorosa. «Vámonos de aquí». Pero antes de que pudieran reaccionar, algo los atacó. Una criatura enorme, con garras afiladas y ojos rojos brillantes, surgió de entre los árboles. Los jóvenes gritaron aterrorizados, dispersándose en todas direcciones. La cámara de video cayó al suelo, grabando los últimos momentos de terror antes de que la oscuridad lo cubriera todo. El reloj marcaba la medianoche cuando el teléfono sonó, rompiendo el silencio de la noche. Ana, aún despierta, se sobresaltó al escuchar el sonido estridente. Dudó un instante antes de contestar. «¿Hola?», dijo, su voz apenas un susurro. Silencio. Del otro lado de la línea, solo un silencio denso e inquietante. Ana estaba a punto de colgar cuando escuchó una respiración entrecortada, como si alguien estuviera escuchando al otro lado. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz cargada de miedo. De nuevo, silencio. Ana estaba a punto de colgar por segunda vez cuando una voz gutural, casi inhumana, susurró: «Te estoy observando». Un escalofrío recorrió su espalda. Colgó de golpe. Su corazón latía con fuerza. Intentó convencerse de que se trataba de una broma de mal gusto. Pero algo en el tono de aquella voz la llenó de un terror visceral. Revisó el identificador de llamadas. Número desconocido. La noche transcurrió lenta e interminable. Ana no podía dejar de pensar en la llamada, en la voz amenazante que la había susurrado al oído. Cada vez que cerraba los ojos, veía una sombra acechando en la oscuridad. Sentía una presencia maligna observándola. Al día siguiente, intentó olvidar la llamada, pero el miedo persistía. Esa noche, Ana se aseguró de cerrar bien las puertas y ventanas. Se sentía vulnerable, expuesta. Justo cuando el reloj marcaba la medianoche, el teléfono volvió a sonar. Ana lo miró con horror. Su cuerpo temblaba. No quería contestar, pero una fuerza invisible la obligaba a hacerlo. Tomó el teléfono con manos temblorosas. «Hola», susurró. «Sé dónde estás», respondió la voz gutural. Ana soltó un grito ahogado. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó, su voz llena de pánico. «No puedes esconderte de mí», susurró la voz.
Estoy más cerca de lo que piensas. La línea se cortó. Ana dejó caer el teléfono al suelo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Se levantó de la cama y corrió hacia la ventana. En la calle, una figura oscura la observaba desde la penumbra. Ana retrocedió con horror, su corazón a punto de estallar. La figura comenzó a acercarse lentamente. Sus ojos brillaban con una luz roja e infernal. Ana gritó, un grito desgarrador que se perdió en la noche. La llamada de medianoche la había condenado. Estas son solo algunas de las historias de terror que acechan en la oscuridad. Historias que nos recuerdan que el mundo puede ser un lugar aterrador, lleno de misterios que desafían nuestra comprensión. Si te atreves, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Pero te advierto, una vez que escuches estas historias, ya no podrás olvidarlas. Recuerda, el verdadero terror puede estar más cerca de lo que piensas. Quizás, en este preciso momento, algo te observa desde las sombras.